Y conmigo el profesor Carlos Fitzgerald. Él fue director nacional de Patrimonio Histórico y pues ayer el diario ABC de España puso el dedo sobre la llaga. Panamá incumple el convenio de 2001 de la UNESCO sobre manejo de patrimonio subacuático, que cuando fuiste director se aprobó por parte de Panamá en este convenio pues, de UNESCO. Sí, fuimos el primer país latinoamericano que ratificó la convención. La convención. Porque se negoció por años, hubo muchas dificultades y Panamá estuvo participando. Yo mismo fui a varias reuniones y finalmente se logró ser uno de los primeros países del mundo y el primero de Latinoamérica en ratificar la convención. Y luego nosotros, en Panamá internamente, modificamos la ley de patrimonio histórico, la ley 14, con una ley nueva, la ley 58 de 2003, que incluye a lo subacuático como parte de nuestro patrimonio cultural nacional. Bueno, específicamente se habla del precio de un galeón San José, donde se dice que esta empresa Indy pues reparte con el Estado 65% para la empresa y 35% para el Estado, en un convenio que, pues, ¿cómo se logra hacer este convenio con esta empresa y cómo terminan también trabajando en el área pacífica? Sí, bueno, eso es una historia larga en la que yo me vi involucrada al inicio cuando yo era director, porque había el tema de cómo así se va a permitir que una empresa de busca tesoros o una gente que pretende lucrar con la extracción de piezas del patrimonio va a lograr hacerlo si nuestra Constitución, la ley y los convenios internacionales lo permiten. Claro. Lo que pasa es que ellos tenían un contrato con el Ministerio de Comercio e Industrias que se basaba en unos decretos de gabinete de los años 69 y 70, durante la época de la dictadura militar, que justamente permitían eso. Entonces, como la ley, como la convención la ratificamos y la ley la modificamos, exacto, después por el tema de la seguridad jurídica, había que admitirles por lo menos el contrato, pero el contrato tenía unas limitantes, tenían que hacer un trabajo de carácter científico aprobado por las autoridades competentes de patrimonio histórico, etcétera, etcétera. Entonces ahí fue la primera escaramuza. Bueno, vamos a decir que la primera dificultad. Entonces, pero ellos ya han logrado conseguir tesoros subacuáticos. Sí, claro, o sea, eso es lo que está reportado en los medios, Fernando. Vaya, yo mismo no he visto nada, excepto, claro, que yo vi a inicios de este año que estuve en Contadora por otra cosa, un local que tenía un letrero que decía INAC Patrimonio Histórico, y yo dije, esta debe ser la gente que tiene ellos usan incluso el logo del INAC. Ellos utilizan el logo del Instituto Nacional de Cultura con la Dirección de Patrimonio Histórico porque se los permite el convenio existente. O sea, ellos tienen un convenio firmado, tienen una resolución de autorización y tienen un contrato con el Estado, con la nación. ¿Te das cuenta? Entonces, parte del asunto, todos los que estamos involucrados en este tema de subacuático, en el sentido de patrimonio, de conservación, de protección, pensamos que, bueno, por más contratos que tengan, como hay que cumplir con la ley, y así lo señaló la Corte Suprema de Justicia en 2 fallos, ¿no? Independiente de que existan contratos que hay que respetar, hay que cumplir con la ley. La ley dice que si tú vas a hacer una investigación científica, tienes que tener los especialistas, tienes que usar la metodología, tienes que cumplir con los cuidados de auditoría o de supervisión. O sea, tiene que haber unos niveles de transparencia en la información que yo percibo según lo que salen lo que salen los medios, porque yo personalmente no he tenido acceso a los contratos y a la información que corresponde, Fernando, que eso no necesariamente se ha cumplido y por ende podríamos estar configurando un tema de intervención ilegal, guaquería, ¿no? Más o menos, sí, pero debajo del agua. Y de destrucción al patrimonio, que está en el Código Penal, que fue modificado también en los últimos años, para indicar que si tú destruyes patrimonio, sea un edificio histórico, sea un sitio arqueológico, sea un lugar subacuático, vas a la cárcel. Pero, bueno, incluso España ponía, Panamá viola convenio de la UNESCO sobre manejo y específicamente hablaba de este galeón San José. Sí, el San José es un pecio, ¿no? Los naufragios arqueológicos se llaman pecios. Exacto. Con C, ¿no? Indica que la salvaguarda, la conservación y la protección es el punto número 1. Entonces, al no estar conservándolo, al permitir que alguien excave sin técnica arqueológica o con una metodología que en vez de
cuidar el contexto, que cuidar todos los detalles que van en conjunto, sencillamente estudia, porque ellos usan unos impulsores, como ese es arenoso Sí. entonces, que luego succionan lo que ha sido removido del fondo y luego en unas parrillas ven qué es lo que ha ido saliendo. O sea, esa es una absoluta destrucción de lo que está en el fondo. ¿Qué sucede? ABC, o sea, el periódico español que publica, que además tiene buenas fuentes. Muy buena fuente. Incluso entrevista a la directora del INAC, a Mariana Núñez. Sí, el caso es que ellos indican que ese es un buque de Estado de España. A mí me llamó la atención de toda la entrevista, todo lo que dicen, y por lo tanto, España, siendo también signataria de la convención y teniendo relaciones diplomáticas, tanto a través de UNESCO como a través de bilateral con Panamá, puede pedirle al gobierno panameño, oigan, ustedes tienen un barco nuestro, un barco de Estado nuestro, y por lo tanto, cumpliendo la convención de subacuática de 2001, tienen que respetar, o sea, no es una cuestión que puede ser, es obligación entre las partes. Entonces me llamó mucho la atención que estén usando ese argumento un poco desde la sociedad civil, o sea, no lo está haciendo el Estado español todavía, exacto, pero la sociedad civil está solicitando a su gobierno que actúe frente a nosotros. Y eso me parece bastante fuerte. Están trabajando en el lado pacífico y esto significa que el convenio respetado por la seguridad jurídica se amplió. No, siempre. Siempre ha sido los dos. No, desde el inicio, sí, claro, es que lo que impactaba de ese convenio al inicio era que era todas las aguas territoriales de la República de Panamá. O sea, era una cosa demasiado amplia, que no tenía sustento darle exclusividad a nadie por, vamos a decir, hacer investigación, exploración o explotación de nada en todo el territorio nacional. Es como si una empresa obtuviera el gran monopolio de la guaquería. Sea. Sí, pues, vamos a decir así. Pero ese convenio no se había terminado ya, era por 10 años. Ah, algo así. Bueno, claro, es que, por supuesto, Fernando, el punto es que en 2009, al inicio de la administración pasada, la empresa logró, por contactos políticos, aparentemente, que le renovaran el convenio que ya estaba vencido. ¿Quién lo renova? El MEF. El MEF. El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, le corresponde atender esos convenios. ¿Alberto Vallarino, Dulcidio de la Guardia o Fran de Lima? Desconozco, no recuerdo. ¿Cuál de los tres fue? Pero se les otorga por ¿cuántos años más? Está vigente todavía. No sé si está por vencer o vencerá en 2016. Pero porque son convenios que creo que son de 5 o 6 años. O sea, no es por mucho, tampoco es por mucho tiempo. Es decir, ¿qué toca ahora hacer a las autoridades panameñas ante esta vergüenza? Hay que llamarlo así. Bueno, vergüenza en el sentido mediático, que estamos expuestos a una situación que, ojo, viene de arrastre de muchos años y no se circunscribe nada más a los subacuáticos. Hay temas de arqueología terrestre, hay temas de conservación del patrimonio que están, pues también en veremos. Lo que corresponde ahora, me parece a mí, Fernando, y a la opinión pública, decirlo es que las autoridades competentes, la Dirección de Patrimonio Histórico, la Dirección General del INAC, investiguen, abran un expediente, o el Ministerio Público investigue, abran un expediente frente a las denuncias y evalúen cómo se actuó, si hay una investigación científica, si hubo los controles de auditoría pertinentes y algo muy fuerte, o sea, cómo se evaluaron esas piezas en términos monetarios, porque el patrimonio, sea una pieza arqueológica terrestre, sea un cuadro del siglo XVIII o sea una pieza que tú sacas del fondo del mar, no tiene valor comercial, tiene un valor cultural, tiene un valor espiritual, tiene un valor para la nacionalidad, la identidad, pero valor comercial no tiene, porque legalmente en la República de Panamá no se puede comprar ni vender, por ende tú no puedes evaluarlo a más de 0.000 balboas, nada. Y se sigue expoliando Bueno, la propia empresa permite que sus asociados publiquen en internet, en YouTube. Tú puedes buscar Galeón San José de Panamá y aparecen videos de qué es lo que han estado sacando. O sea, eso es público y notorio. ¿Y en dónde está el precio ¿En qué sitio? Ok, es fascinante. Encalló del archipiélago de las Perlas hacia el sur como llegando, o sea, entre la Isla del Rey abajo y Darién. Ahí hay un bajo, el bajo de San José, que, bueno, no sé si es bajo de San José, un bajo donde perdió fondo
pero el barco continuó flotando hasta llegar casi a Contadora. Entonces, los restos están desperdigados en un área de bastantes kilómetros entre el punto inicial, o sea, imagínate, llegan al punto, se desfonda, pero como era un barco de gran envergadura, sencillamente siguió flotando y perdiendo cosas, ¿no? Se le iban desperdiciando todo lo que tenía de contenido hasta llegar casi a Contadora. En el siglo XVII, los españoles de la Gobernación de Panamá hacen el primer salvamento y recuperan gran cantidad de materiales de ese barco. Entonces habría que ver si lo que están reportándose en estos cazatesoros, por llamarlos de alguna manera, esta gente, pues esta empresa, es efectivamente del Galeón San José o de alguno de los muchos otros barcos que naufragaron a través de los siglos en el archipiélago de las Perlas. Pero como no hay control arqueológico, o no sabemos si hay control arqueológico fino y preciso, ¿qué se va a encontrar, pues? Bueno, esperemos, Carlos, gracias por la entrevista. Esperemos que el INAH, pues, tome cartas en este asunto y comunique cuál es la relación con esta empresa y cómo permiten el expolio de una riqueza más que física. Tienen un contrato, Ojo. Bueno. Tienen un contrato.